espérate. A ver. Espérate que se vayan integrando, Ricardo. Ok, ok. Estamos trasladando, ¿no? Los participantes están ingresando recién. Sí, 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 acabo de darme cuenta. Está que aumente. Wow. Ingeniero Picho, yo creo que ya puede empezar, al menos ya entró el grupo mayoritario. Ok, gracias. Listo. Ya va. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros invitados y asistentes en representación del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Perú. Nos es grato presentar este webinar titulado Desarrollo del drenaje pluvial en el Perú, a cargo del ingeniero Jaime Uchuya Cornejo, a quien le damos las gracias por su gentil aceptación en este evento. Como sabemos, el drenaje pluvial es un tema de interés nacional, ahora que está en curso el convenio entre los gobiernos del Reino Unido y el Perú para la conservación del norte de nuestro país, por lo que se tocará diversos aspectos de interés, como son el aspecto normativo, proyectos de drenaje pluvial en el norte del Perú, su situación actual, estudio de factibilidad de drenaje pluvial en el Cusco, sistema de control y alerta temprana, y también veremos lo que es ejecución de estudios y obras mediante la modalidad G2G de gobierno a gobierno. A continuación, les cedo las palabras de bienvenida a nuestro conferencista, a cargo del presidente ingeniero José Carlos Armas. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Buenas noches con todos. Muy agradecido por su presencia en este importante evento. Es un tema de mucho interés en el país. Nosotros no tenemos ciudades con drenaje pluvial, entonces cuando tenemos una pequeña lluvia, la ciudad se inunda, se mete el agua a nuestras casas, y eso es un problema que debemos resolver. Tenemos que estar a la altura de las ciudades del primer mundo, con buenos drenajes pluviales, que no es lo mismo que el drenaje pues, de aguas negras o el desagüe. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Uchuya, quien Jaime Guillermo Uchuya Cornejo, del cual voy a leer un poco de su hoja de vida. El ingeniero Uchuya es graduado como ingeniero mecánico de fluidos en Perú, en Lima, y tiene maestría en ingeniería de medio ambiente en Estados Unidos. Es experto en tratamiento de agua potable y aguas residuales. Ha trabajado en el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Y tiene una amplia experiencia en gestión de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Ha realizado estudios de uso conjuntivo de agua subterránea y superficial. Tiene cursos de especialización en tratamiento de aguas residuales en Perú y Estados Unidos, hidrología general, con énfasis en aspectos ambientales e hidrogeológicos en Argentina. Cursos de exploración y explotación de aguas subterráneas efectuadas en España, modelos matemáticos de aguas subterráneas y cursos de contaminación de aguas en Venezuela, cursos de implementación de sistemas de monitoreo y control SCADA en España, Bélgica y Estados Unidos. Tiene experiencia en estudios de exploración, modelos matemáticos y control de calidad de aguas subterráneas, habiendo además dirigido obras de perforación y explotación de aguas subterráneas. Ha desarrollado instalaciones y diseños de sistemas de control y adquisición de datos, sistema SCADA, a plantas de tratamiento de agua potable, estaciones de bombeo, cámaras de ingreso a sectores reservorios, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc. Ha desarrollado estudios para el diseño de reactores anaeróbicos
de flujo ascendente y estudio de simulación numérica de contaminantes en cuerpos de agua. Ha sido director de CEDAPAL y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la OTAS y se desempeña como asesor del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Perú. Es verdaderamente, por lo que he leído, es una autoridad en la materia y no me queda más que agradecerle, ingeniero, que comparta sus conocimientos con los ingenieros del Colegio de Ingenieros, y le doy pase para que usted inicie su conferencia. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Armas, gracias por la presentación, gracias, ingeniero Picho, y agradezco al Colegio de Ingenieros del Perú la oportunidad de dirigirme a toda la concurrencia a través de este medio. Vamos a hablar ahora un poco del tema de fluvial en el país. Tenemos todo un tema, todo un problema que hemos venido desarrollando, y vamos a hablar un poquito de todas estas situaciones, ¿no? El contenido de esta charla, de estos comentarios van a ser la situación mundial por el COVID, cómo nos afecta la pandemia, el drenaje fluvial, la importancia del drenaje fluvial para el sector saneamiento, el fenómeno del Niño, las perspectivas y planes maestros, la digitalización en drenaje fluvial, y el drenaje fluvial específicamente en la ciudad del Cusco, y justamente hablar sobre los acuerdos G2G, que los acuerdos de gobierno a gobierno, que son la nueva forma de poder ejecutar las obras de drenaje fluvial que ya el Estado peruano ha comenzado. No quiero dejar de resaltar el tema de la situación mundial por el COVID-19. Dijo el secretario general de la OCDE, Carlos Ángel Gurria, que la pandemia del coronavirus tiene un alto costo de vidas humanas y está causando gran sufrimiento y incertidumbre en nuestras sociedades. ¿Qué está pasando ahora o qué va a pasar con todo esto? Definitivamente el mundo ha cambiado. Definitivamente estamos en una nueva etapa que no va a ser lo mismo a lo que teníamos en el pasado. Nada volverá a ser igual. Y tenemos que hacer un cambio también en toda nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer nuestros trabajos. Muchos estamos en remoto, muchos hemos tenido la dificultad de perder nuestros empleos, pero creo que tenemos la posibilidad de hacer nuevos retos, tener nuevos conceptos de vida y sobre todo, fundamentalmente, adaptarnos al cambio. Y esto es una de las cosas que tenemos que seguir haciendo para paliar un poco lo de la pandemia. ¿Qué cambió el mundo después de la pandemia? En el tema de aguas, en el tema de recursos hídricos, fíjense ustedes, este es el río Rímac. Al lado izquierdo tenemos lo que pasó, lo que tenía el río Rímac antes de la pandemia, antes del COVID-19. Durante el COVID, el río se fue limpiando, fue teniendo otras características, más oxigenación, menos contaminantes, menos cargas industriales, y esto es de repente una de las cosas positivas de lo que nos hemos encontrado con la pandemia. Pero también tenemos problemas y que nos ha afectado directamente al país, a nuestro país. Esto era un reporte en abril de este año de la BVA, en la que indicaba que el PBI se podría contraer entre 8 y 5% en el 2020, pero que podría haber un rebote importante en el 2021. Ahora, lamentablemente, ¿qué pasó después? El Perú encabeza la crisis a nivel mundial con una caída de más del 30%. Eso es
bastante complicado poder mirar en este aspecto qué va a pasar con nuestro país. Cómo podemos llevar adelante la recuperación del país si tenemos un problema serio en estructura y tenemos un problema serio en cuanto a nuestra economía informal, que es lo que ha soportado la economía tradicional. Cómo tenemos que miles de personas han perdido sus empleos y prácticamente el país es el país que tiene mayor índice de pérdida en cuanto a la caída económica. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro próximo presupuesto del año pasado? Eso es lo que vamos a tener. Nuestro presupuesto va a estar muy contenido, va a estar muy reducido, porque el gasto público o la capacidad de poder tener nuestros presupuestos normales, si ya venían siendo reducidos los presupuestos a nivel público, ahora vamos a tener que tener una posibilidad de tener mayor eficiencia del gasto. Es decir, todos los proyectos que ahora en adelante puedan ser necesarios para poder llevar y seguir con el crecimiento del país, van a tener que ser muy auscultados por todo el mundo, porque vamos a tener que tener una necesidad de que todo este gasto sea muy eficiente. Y nosotros, como los que estamos en la tenemos un gran reto por delante y creo que como país tenemos la oportunidad de afrontar esto y ponernos todos la camiseta para sacar adelante nuestro país. Pero volvamos a nuestro tema. ¿Cuál es el tema de drenaje pluvial y cómo era nuestra normativa antes, ¿no? Antes del fenómeno del Niño teníamos una normativa que databa de allá de los años 94 con la Ley General de los Servicios de Saneamiento. Y en el 2013 se cambió, se hubo otra ley, la 30045, con la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. Pero con la llegada de esta nueva administración en el año 2016, hubo una revisión de todo lo que era el marco general de los servicios de saneamiento y realmente sí hubo un cambio importante para el desarrollo y el empuje de todas las prestaciones de servicio, y en ese momento se había considerado reducir la brecha para llegar al 100% de cobertura tanto de agua potable como alcantarillado. Una brecha muy ambiciosa, una meta muy ambiciosa que teníamos al principio de este gobierno, con el presidente Kuczynski cuando recién inició, y pensábamos que tendríamos la oportunidad de llegar a esos niveles que estábamos comentando. Pero en ese momento no se pensó que el sistema de drenaje fuera parte importante, fuera parte necesaria de la prestación de los servicios de saneamiento. Entonces, se dejó de lado, se pasó al ámbito municipal, y el ámbito municipal fue el encargado de poder promover, de poder gestionar y poder operar todos esos sistemas de drenaje incipientes que teníamos en el país. Y con el reglamento del decreto legislativo 1280, en junio del 2017, pues se acentúa más todavía el tema de que el drenaje pluvial está al margen de lo que es la prestación de los servicios de saneamiento. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en el 2017? En el 2017
tuvimos el tema del fenómeno del Niño. Grandes precipitaciones que generaron inundaciones, generaron huaicos, deslizamientos, desbordes, y principalmente en toda la zona norte del país. Piura, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y zonas afectadas por la lluvia, en el caso de Ancash, en la zona de Guarmey, el canal de Chinecas, que fue destruido, la ciudad de Guarmey fue arrasada por inundaciones del río, hubieron desbordes, en Lima también se pudo apreciar el tema de la zona antes de la Tarjea, donde hubo una falta de agua aproximadamente por un par de semanas, restringido, y en todo el país se vivió una nueva catástrofe de inundaciones que afectaron directamente a viviendas, a vías de comunicación, a colegios, locales públicos, canales, áreas de cultivo, que se perdieron muchísimas áreas de cultivo, y también a los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales. Entonces tuvimos un momento en donde tuvimos que pensar qué pasó ahora, quién es el que se hace responsable y quién se hace cargo de un sistema prioritario para el país. Y en ese momento se dio un decreto legislativo, el 1356, en julio del 2018, es decir, casi un año y medio después de lo que pasó con el fenómeno del Niño, y se estableció en esta normatividad el marco general para impulsar el desarrollo de infraestructura de drenaje pluvial para la reconstrucción con cambios en el transporte, el almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales. Y después se promulga el decreto legislativo, el decreto supremo 06-2018, y se promulga el reglamento de esta decreto legislativo, ¿no? Entonces, ya nuevamente tuvimos el marco legal para poder actuar sobre este proceso, sobre este tema de drenaje pluvial. Entonces, luego que lo habíamos retirado y lo habíamos, después del tema del fenómeno del Niño, se tuvo que nuevamente poner al Ministerio de Vivienda como el ente encargado del desarrollo de toda la normatividad con respecto al drenaje pluvial. Pero acá queda un tema bastante cojo todavía, que es el tema de quién tiene la operación de estos sistemas de drenaje pluvial. La operación, como vamos a ver más adelante, todavía se mantiene con las municipalidades, ¿no? Entonces son las municipalidades las encargadas en este momento de la operación y mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial. Justamente en este decreto legislativo, ahí se indica que las soluciones integrales para recolección es el criterio para el desarrollo de la infraestructura de drenaje pluvial, que se dictó en esa época, y el rol del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y a través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento es el ente competente para regular lo concerniente a la infraestructura de drenaje pluvial y define las intervenciones de los gobiernos regionales y locales para el desarrollo de infraestructura de drenaje pluvial. Asimismo, el reglamento del decreto legislativo indica pues que todavía todo lo que es la norma técnica de la OS 060 de drenaje pluvial se mantiene conforme las disposiciones del decreto supremo 011-2006, que bueno, ya ha sido actualizado, ¿no? Y señala que los gobiernos locales son los que operan y mantienen la infraestructura que se encuentre dentro de su jurisdicción distrital.
acá viene todo un tema que vale la pena poder analizar, ¿no? La infraestructura distrital, las municipalidades no están en capacidad de poder llevar adelante una operación ni mantenimiento de los drenajes, debido a que en nuestro país, digamos, el punto límite de cada distrito es muy cercano, es están prácticamente unos a otros, están superponiendo actividades. Entonces, yo no podría decir otro distrito aledaño a él. Esto tendría que ser un cambio, porque el tema no va porque se puede llegar a definir esto. Entonces, entiendo que ahora vamos a tratar de solucionar este tema, pero bueno, se queda en el tintero este tema de la operación de mantenimiento, ¿no? ¿Cuáles fueron las características del fenómeno del Niño en esa época? ¿Y por qué los estamos remarcando? Miren las características. Unos decían que eran por las ondas calientes que recorren las costas del Pacífico, las ondas Kelvin, que son las que alteran el mando en la zona, y que había un calentamiento inusual en el mar, en la costa de las zonas norte del país. También decían que los vientos alisios no pudieron refrescar a tiempo las aguas del norte, y por eso hubo tal heliofanía y había tal temperatura del mar que la circulación no pudo ser, que habitualmente se ve disminuida por todos estos fenómenos. Y entonces pues, se produjo algo especial en toda la zona, ¿no? Entonces el mar tuvo un mayor aumento. También esto pues está aparejado con el cambio climático. En el mapa de la derecha pueden ver todas las intervenciones que se tuvieron. Hay muchas intervenciones, sobre todo en la parte norte, muchas intervenciones fuertes. También en la zona del centro del país, Lima, Huancavelica, Junín, Huánuco, Cusco, Arequipa, y también en la parte de la selva del país, como Ucayali y San Martín, y también obviamente en la zona de Loreto. Pues esto eran las características del fenómeno del Niño. Pero, a ver, nosotros estamos tratando de otro tema que se llama las características del sistema digital en el país, ¿no? Y nosotros consideramos que todo debe haber una sola entidad que recoja toda la información a través del sistema de gobierno digital. ¿Y por qué digo esto? Porque vale la pena ya comenzar a mirar un tema de recolección de data de todas las instituciones que tienen que ver con el país. En este caso, pues, el CENAMI, puede ser el puerto, puede ser todos los relacionados. ¿Aló? ¿Se escucha, por favor? Porque me parece que he perdido la comunicación. Sí, sí, Jaime, se perdió un segundo. Se perdió unos segundos, ingeniero, pero ahorita ya se le escucha bien. Ok. Entonces, continúo. ¿Y por qué eran las tecnologías? Estamos hablando un poco que
En el mundo hay una nueva revolución. Una nueva revolución que implica conocer qué ha pasado desde la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, estamos hablando que fue la máquina de vapor. Allá por los 1700, después ha cambiado el mundo una segunda revolución, que es la revolución de la electricidad, con la producción en masa, cadenas de montaje, y eso más o menos allá por los 1930, 40, pero una tercera revolución industrial que hubo es la informática. La informática basada en las tecnologías de información y comunicación que nos permitieron generar muchas cosas, pero actualmente hay una nueva tecnología, una nueva revolución industrial que está hablando de muchas cosas específicas. Estamos hablando de Big Data, estamos de Internet de las cosas, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de gemelos digitales, y todo esto forma parte de una nueva tendencia y fusión que se llama Industria 4.0. Esta Industria 4.0 es lo que nos va a llevar ahora adelante con un nuevo concepto de vida, que es lo que tenemos que integrar a todas las cosas que nosotros podamos ver de acá hacia adelante. Pero digamos que alguna de las cosas importantes, ¿qué cosa es? El Big Data. Por ejemplo, los estudios de inundaciones que se tienen, estamos hablando de precipitación, estamos hablando de vientos, estamos hablando de corrientes, estamos hablando de escorrentía, estamos hablando de infiltración, estamos hablando de heliofanía, de temperatura, de caudales en los ríos. ¿Y qué se hace con toda esta información en este momento? Simplemente cada uno tiene un estanco, una área totalmente consolidada, independiente, aislada, y por lo tanto no estamos generando nada con todo esto, simplemente lo que estamos haciendo actualmente es lo que se hace en el pasado, proyecciones de data antigua para hacer que generación sintética de datos, modelos markovianos de quinta generación, es decir, mirando hacia atrás lo que podríamos construir para futuro. Pero ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos tener una gran base de datos distribuida que nos permita tomar toda esta información y transformarla en algo que realmente podamos necesitar y generar patrones a futuro. Patrones que nos permitan ver comportamientos de toda esta gran masa que tenemos. Una base de datos distribuida. Ingeniero Chuya, ha dejado de compartir su pantalla. Ha dejado de compartir su pantalla. Ah, caramba. No, a ver, un momentito, por favor, que en este momento lo voy a hacer. No vemos el PowerPoint. Sí, se me fue la señal y a ver, déjeme ver, por favor. Oh, wow. Ya, a ver. Hay que cargarlo de nuevo, seguro. ¿Está ahora? Sí, ahora sí está, ahora sí está. Sí, usted. Oh, pues. Ah, caramba, disculpen ustedes que todo eso, bueno, les hablaba, no sé si esto llegaron a verlo o... No. Esta parte creo que no, ¿no es cierto? No, Jaime, no. Ok, eso era justamente un poco lo que les hablaba de toda esta nueva tecnología y nueva tendencia que forma parte de la nueva
revolución industrial que tenemos, que estábamos hablando de muchas cosas que se están tratando de aplicar en este momento, ¿no? Redes neuronales, machine learning, digital twins, inteligencia artificial, big data, blockchain, y todo esto forma parte de lo que se llama la industria 4.0, que es el tema que estamos tratando de llevar adelante a través del gobierno digital del país. Pero esto, cada actividad tiene su secuencia, y esto es lo que nosotros llamamos la última revolución industrial. Si hablamos estábamos hablando de que los estudios se habla de precipitación, se habla de vientos, de corrientes, de escorrentía, de infiltración, de heliofanía, temperatura, de caudales. Con toda esta información realmente hacemos muy poco porque cada uno tenemos un espacio estanco, un espacio aislado, y que realmente pues no contribuimos a que todo esto esté totalmente distribuido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues concentrarlo y distribuirlo, concentrarlo en una gran base de datos y distribuirla para que no solamente esté almacenada en algo que antes se llamaban los servidores. Ahora lo que necesitamos son unos clusters y desarrollarlo todo en una de la nube, ¿no? El Big Data. Pero un poco lo que quería un poco también referirme a esta base de datos, miren ustedes, el smartphone que tenemos, el teléfono celular que tenemos, maneja mucha más información de lo que manejaba en ese momento la NASA cuando el hombre llegó a la Luna. Es decir, a la potencia que hemos llegado a desarrollar a través de los teléfonos celulares es inmensamente grande. Estos teléfonos celulares se conectan todos en el mundo a través del Internet de las Cosas, y cada uno tiene una cantidad increíble de información que está mandando. Imagínense ustedes que cada minuto, cada segundo, hay miles de personas que están mandando un audio, una foto, un video, y para este año se calculaban que habían 200.000 millones de objetos conectados, de teléfonos conectados, de elementos conectados en el mundo. Y eso es la información que podemos tener. Por ejemplo, muchos de estos teléfonos ahora a través de aplicaciones como Internet de las Cosas, como Machine Learning, lo que hacen es tomar una fotografía a una planta, y a través de la inteligencia artificial se sabe si la planta está o no está enferma, se sabe si la planta necesita. Todo ahora está manejado que fácilmente se lo pueden hacer. ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas? Estamos hablando de que es un concepto creado para el manejo de una gran cantidad de datos, y también la expansión es tan grande que ahora lo que antes costaba invertir $5 millones, por ejemplo, en una compañía, después de 10 años se convierte en $5.000. Y gestiona el uso de grandes inversiones ya no es un problema. Entonces, esto acá, Netflix, WhatsApp, nos permite saber LinkedIn, Google, Amazon, Twitter, y nos permite saber todas estas formaciones. Por ejemplo, Netflix, vemos todas las noches un programa nuestro comportamiento. ¿Y por qué hablamos de estas cosas? ¿Y por qué hablamos de patrones? ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial? Inteligencia artificial es un patrón donde cada patrón se mide con una ecuación matemática. Cada patrón se está midiendo, por ejemplo, vamos a suponer,
una persona pone en la computadora los datos las fotografías de cientos de personas. Lo que ve son el estado del efecto de los ojos y la forma que tiene los ojos. Hay una característica que es una ecuación, y todas las personas que tienen una característica de la ecuación donde se diga que los ojos están, esa cara está riendo, el sistema va a tomar como que las personas se están riendo. Igual si las personas están hablando de miedo, si las personas están, digamos, con otro tipo de características, entonces lo que está haciendo es un reconocimiento facial. ¿Y qué está haciendo todo esto? Un reconocimiento facial para crear patrones. Y estos son los patrones que deberíamos nosotros tener para crear, por ejemplo, temperaturas, para crear vientos, para crear precipitaciones, para crear infiltración, y con eso saber, con mucho tiempo de anticipación, qué es lo que puede estar pasando o qué podría pasar de acá a unos 5 o 6 meses, específicamente con el tema del fenómeno del Niño. Entonces, hay aplicaciones que necesitamos comenzar a tener dentro de nosotros mismos, todas estas características, digo dentro de nosotros mismos porque tenemos que cambiar el chip ahora, no de business intelligence que era antes de lo que se tenía, porque era la inteligencia basada en los datos que yo tengo. Ahora es la inteligencia basada en los datos que voy a tener, los datos a futuro, los datos que van a estar en una dirección de. Entonces, con eso podemos tener una alternativa de desarrollo, una alternativa de prevención de lo que es lo que podría suceder a futuro. Eso es como un caso que quería compartirles. Por si acaso, IBM ha generado un Machine Learning que se llama Watson, que, bueno, lo estaba acá y lo podríamos ejecutar. Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿qué estamos haciendo actualmente con los estudios de drenaje pluvial actualmente? ¿No? A partir de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha sido la encargada de implementar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios en todas las infraestructuras físicas dañadas y destruidas por el fenómeno del Niño costero en 13 regiones del país. Toda la parte norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y algunas zonas sur, Arequipa, Ayacucho, parte de la sierra, Cajamarca, Huancavelica, Ica también está incluida, Junín, Lima y Loreto. Esto es lo que tiene la autoridad con cambios desde el año 2017. Ahora, lamentablemente, con toda la normatividad que tenemos aparejada, la normatividad que tiene que pasar por el MEF, que tiene que pasar por Contraloría, por cada uno de los sectores, estos procesos se hacen muy lentos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, quien nos ayudó en un momento inicial fue a través de los cooperantes internacionales. ¿Quién fue el cooperante internacional que mayores prestaciones nos hizo, mayores ayuda hemos tenido de él? Es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de un préstamo en principio no reembolsable para ejecución de todos los estudios necesarios, estuvo presente, y gracias a estos préstamos no reembolsables se pudieron hacer los estudios del Cusco, y actualmente se están haciendo los estudios de Zarumilla al norte del país, y también posteriormente los de Puerto Maldonado y de la ciudad de Iquitos. Ahora, ¿por qué estos préstamos nos han ayudado? Porque, a ver, si nosotros hubiéramos ido por el proceso normal de una ley de contrataciones del Estado y hacer los procesos de convocatoria, selección, firma de contratos y todo eso, pues normalmente nos hubiese llevado primero para hacer el estudio de factibilidad y todo ese proceso, un par de años, el estudio definitivo, otro par de años, y la ejecución de la obra, unos un año posiblemente. Entonces,
todos nuestros procesos se alargan. Gracias al préstamo, préstamo no reembolsable para la ejecución primero de los proyectos, ya se terminó el estudio para la ciudad del Cusco y está en plena ejecución el estudio de Zarumilla. El estudio de Puerto Maldonado se ha hecho específicamente porque a través de obras por impuestos, perdón, de la iniciativa pública autofinanciada, se va a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado. Pero, como ya les adelanto, uno de los temas que nos interfiere el tema de del drenaje es que justamente actúa directamente sobre nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, sobre los sistemas de evacuación de las aguas residuales, de todas las tuberías, el sistema de conducción, y es por eso que se ha decidido también hacer una obra de drenaje pluvial con estos préstamos del BID. Y también el tema de Iquitos, todo el mundo seguramente conoce el tema, que en este momento está bueno, en una controversia, pero que está unida con todo el tema de precipitaciones, y todo eso está, digamos, estaría entrando a la planta de tratamiento de aguas residuales, y por lo tanto, para que esta planta sea factible y sea eficiente, tenemos que separar el tema de lluvia y alcantarillado, ¿no? Entonces se está tratando este tema con el BID, y también el préstamo incluye la ejecución de las obras. El préstamo está concretado y vamos a comenzar las obras de El Cusco a un corto plazo, ¿no? Entonces estamos en todo ese proceso. Entonces tenemos ya algunas regiones en el norte ya definidas. También hay que no dejar de decir que el BID nos apoyó para los planes maestros iniciales de estas ciudades a través de la formulación de los términos de referencia, donde se han contratado ya los consultores que vienen trabajando en todas estas ciudades a través de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y que seguramente serán la parte, digamos, todo el grupo de estudios que van a ser derivados al proyecto del DEC o G2G, o de gobierno a gobierno, que va a ser la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. ¿Cuál es la importancia, obviamente, del tema de drenaje pluvial para el sector de saneamiento? Ya lo hemos visto. Una de las metodologías que nosotros estamos llevando adelante es la modificación del decreto legislativo 1280 mediante el decreto de urgencia 011-2020. ¿Qué significa todo esto, no? Estaba comentando antes de que iniciáramos la conferencia, es que tal igual como todo nuestro sistema de obras públicas que tenemos, tienen que pasar por un proceso, en este caso de INVIARTEP, para poder generar agua potable, digamos, tener la cobertura necesaria en los sistemas de agua potable y alcantarillado, y el sistema de inversión pública. A través de ellos tenemos tres modalidades, básicamente: obra pública, obras por impuestos y iniciativas públicas autosostenibles. En ese sentido, con la finalidad de poder acortar los tiempos, reducir el tiempo de ejecución de uno de estos proyectos, que normalmente la estructuración del proyecto puede durar entre 5, 6, a veces hasta 7 años para que se haga realidad, el gobierno ha dispuesto una nueva forma de ejecución de obra solamente para plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales, que es un régimen especial que nosotros lo estamos denominando agua en bloque. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas que podrían construir una planta de tratamiento de aguas residuales o una planta de tratamiento de agua potable puede vender sus servicios
de generación o de tratamiento a una empresa prestadora de servicios, en este caso cualquier AEPS del país, siempre y cuando la AEPS demuestre algunas características que SUNAS, que es la Superintendencia Nacional de Regulación de Sistemas de Servicios de Saneamiento, pueda indicar el monto exacto, ¿no? Si en ese sentido nosotros estamos propiciando para que se generen plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales, tendríamos nosotros que tener las garantías de que esas plantas van a funcionar, porque si no, ¿cómo vamos a pagar por algo que un inversionista está haciendo y es bajo su riesgo? Solamente en este caso el Estado lo que va a pagar es por el metro cúbico generado o tratado. Si eso es así, tendríamos que proteger los sistemas de recolección de aguas residuales, que es una de las implicancias que hace el agua de lluvia. El agua de lluvia se mete hacia nuestros colectores y los colmata o introduce a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, por ese sentido de que están prácticamente unidos los sistemas de drenaje pluvial con los sistemas de alcantarillado, es la conveniencia para el sector, la necesidad, la importancia de que el drenaje pluvial esté en las zonas donde es necesario. Acá, por ejemplo, tenemos el deterioro de los sistemas de tratamiento y recolección. Al lado izquierdo, la famosa planta La Petariquitos, donde por las lluvias se inundó y prácticamente malogró todo el sistema, ¿no? En la parte derecha, en la parte de abajo, vemos un sistema de recolección donde el agua está entrando aguas arriba, está saliendo aguas abajo, pero lo que está haciendo es que depositando todos los sedimentos en las tuberías. Para nosotros poder poner en funcionamiento estos sistemas, tenemos que hacer toda una limpieza de los colectores, sacar todos esos sedimentos que han sido depositados a través de máquinas de balde, a través de hidrojets o a cualquier otro sistema, y por lo tanto al Estado, a las EPS, que es parte del Estado, le cuesta hacer todo este trabajo de limpieza. Es decir, para poder aliviar todas las descargas a través del sistema, tendríamos que poner un sistema paralelo, porque un sistema de alcantarillado que se abra los buzones para que ingrese el agua, pues obviamente la población, es la necesidad de evitar que se inunden sus casas, opta por eso, pero la consecuencia son los atoros que se podían tener aguas abajo de esa ubicación, y obviamente un atoro de un sistema de alcantarillado conlleva a una generación de focos infecciosos en la población. Entonces el remedio sale peor que la enfermedad, porque por un lado estamos evitando que ingrese el agua, inunde las casas, pero por el otro lado estamos haciendo de que la contaminación sea mucho más fuerte aguas abajo de la zona de ubicación de este efecto, ¿no? De este fenómeno. Entonces, sí es importante para el sector tener un sistema de drenaje pluvial que pueda conducir las aguas de lluvia fuera de un sistema de alcantarillado. El proyecto que ya se ha terminado en el Cusco es el proyecto de drenaje pluvial para la ciudad. El Banco Interamericano, a través de su cooperación técnica, en ese momento estaba apoyando al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la elaboración del primer plan estratégico de drenaje pluvial, en la estructuración del Programa Nacional de Drenaje Pluvial Urbano y en el diseño y preparación del programa de inversiones de drenaje pluvial. La preparación de este programa de inversión costó $440.000 y consistió en hacer una serie de estudios técnicos que van de los topográficos, geológicos, el estudio de riesgos, el diseño de obras de ingeniería, los presupuestos, el análisis de saneamiento físico-legal,
la evaluación socioeconómica, los estudios ambientales, los análisis de sostenibilidad financiera y los análisis de capacidad institucional y la elaboración de reglamentos operativos de este programa. Y es aquí donde justamente algunos de los problemas se han presentado, que lo vamos a comentar dentro de un momento. La ciudad de Cusco, pues, como todas las ciudades que tienen problemas de lluvia, presenta unas precipitaciones de 696 milímetros, un promedio anual, y se concentra en algunos meses específicos, ¿no? En octubre, de octubre a abril. Jaime. Jaime, ¿me escuchas? Jaime, si te fue, te fuiste hace un rato y verifica tu PPT también que se ha ido. Está apagado su micrófono. Ok, Ya. ¿ahora? Tu PPT también. No se escucha. Ok, Tu PPT. ok. Parece que el internet nos está jugando una mala pasada. Ayer fue en todo el mundo. Sí, algo no quiere que se digan las cosas. Pero bueno, no sé hasta dónde me escucharon, yo seguí hablando. ¿Trataron de, se escuchó hasta el tema del Cusco o todavía retrocedió un poquito más? Un poquito, algo, una chiquita. Pues estábamos hablando, ¿esta se vio? Sí, esa se vio Estábamos completa, hablando esa que... se vio completa. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente. Siguiente. ¿No? Ok. Sí, Estábamos perfecto. hablando que la precipitación de la ciudad de Cusco es de 696 milímetros al año y que esta precipitación se concentra en los meses de octubre a abril. Tenemos problemas en el Cusco y tendríamos problemas porque básicamente el sistema, algunas zonas de la ciudad tenían un sistema de drenaje, pero muchos de los drenajes estaban conectados al sistema de alcantarillado de Sedacusco, ¿no? Entonces, Sedacusco tenía un gran problema porque esas aguas se derivaban a la planta de tratamiento de San Jerónimo y pues obviamente alteraba el régimen que tenía de diseño, que tiene de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? En ese sentido, se dan por dos factores fundamentales, porque hay una inadecuada prestación de servicio de drenaje. No todos los drenajes que se tenían en algunos distritos del Cusco estaban conectados y pues obviamente hay una insuficiente gobernabilidad y gobernanza por la limitada gestión técnica de la operación del servicio de drenaje pluvial. Acá lo que podemos ver son algunas zonas donde se produce algunos temas de inundaciones de la ciudad. Esto que vemos en anaranjado, esto es la zona del aeropuerto y toda esta zona son las zonas que se han analizado con la finalidad de poder presentar un proyecto de evitar el desbordamiento del río Guatanay y mirar las zonas de baja pendiente. Hay unas zonas que tienen menos del 2% de pendiente, que las que todas son factores importantes en el tema de inundación. Esta es una visión integral de la ciudad para permitir disminuir los colectores, evitar el impacto. Nos tenemos que acordar que el Cusco es una ciudad netamente llena de vestigios arqueológicos y por lo tanto es muy difícil trabajar
en la zona, en la ciudad, porque hay que tener todos los permisos necesarios del Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Cuáles son las infraestructuras que se tenían? Son las obras de recolección, las obras de amortiguamiento que se tienen que hacer, es decir, se tienen que laminar zonas para evitar, es decir, almacenar en algunos puntos esa avenida rápida que se debe tener para evitar la inundación. En Estados Unidos esos le llaman ponds, ¿no? Acá son zonas de amortiguamiento. Hay unas verdes que se están nos permiten hacer esta infiltración hacia el acuífero, ¿no? Y lo que seguíamos hablando hace un poco de toda esta industria 4.0, con unidades a cargo de drenaje, desarrollo de instrumentos de gestión, institucionalidad del ente rector y una asistencia técnica a los gobiernos locales por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Acá lo que nosotros estamos un poco refiriéndonos es a esas zonas verdes que estábamos hablando, donde utilizando las verbas y los parques, podríamos desarrollar áreas, zonas, donde están, digamos, unas captaciones que, bueno, en otros países le llaman los culverts, que permiten ingresar el agua hacia estas zonas que son de infiltración hacia la parte subterránea, ¿no? Acá tenemos dos calles donde podemos ver dónde se van a hacer estas zanjas filtrantes, verdes filtrantes, para conducir e infiltrar el agua de lluvia. Acá vemos la pista donde se puede ver, la pista tendría que tener una zona de pendiente hacia los costados con la finalidad de que puedan entrar a estas áreas de infraestructura verde, ¿no? Sobre la parte derecha vemos la zona de infiltración, que tiene un medio filtrante, una cama drenante, un geotextil y una tubería perforada que le permita conducir las aguas hacia otros puntos, ¿no? Y también, pues eso obviamente con las plantas específicamente adecuadas. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente, las zonas filtrantes son como áreas para poder mantener la laminación de las aguas y que efectivamente pueden servir como unos ponds de almacenamiento. Lo que permite es traer una gran avenida y almacenarla ahí y para después descargarla en forma laminar y donde no permita que esa gran masa de agua pueda inundar zonas, ¿no? Vamos a ver posteriormente en qué áreas estaban ubicadas. Esto también es una vista de esos tanques laminadores muy grandes que están ubicados de forma subterránea, donde permiten almacenar la cantidad necesaria de los volúmenes para evitar las zonas de inundación. Esto es otro modelo, un esquema de tanque de retención que se han analizado. Vemos en la parte derecha dónde están y cómo están ubicados los tanques, cómo ingresan y a la zona donde se van a poder retener la gran cantidad de agua. Son zonas de retención para evitar justamente las inundaciones. Esto es el proyecto de las intervenciones. Hay diferentes áreas de intervención. En el lado izquierdo está lo de la Avenida del Ejército, está el área del aeropuerto, está el área de las casuarinas y otras áreas que lo vamos a ver. Esta es la microcuenca del Chapi, que es digamos, una torrentera que viene hacia el río Guatanay y donde hay algunas áreas de intervención, como esta área de laminación de la Avenida del Ejército que se encuentra por este sector, y una desconexión de los pluviómetros, de las zonas pluviales que están conectadas actualmente hacia el sistema de alcantarillado de la ciudad del Cusco, ¿no? Acá vemos, digamos, con una mayor precisión cuáles son las zonas de laminación,
cuáles son las desconexiones de los pluviales al sistema de alcantarillado, y este es otro refuerzo que se hace en esta zona de San Martín. Toda esta es la zona del Chapi. ¿Y qué se va a hacer aquí en esta misma cuenca? Obviamente, este tanque grande de laminación que se encuentra en esta zona, que es una zona de parques que se ha encontrado, y acá se va a hacer un refuerzo en estas tuberías con la finalidad de que los caudales puedan fluir sin necesidad de que puedan estar obturados por algo, ¿no? Entonces se le da las características de diámetro necesarias como para que pueda discurrir los flujos. Esto es la microcuenca del Chapi, vemos las características orográficas de la zona, las características como estas cárcavas están siendo destruidas poco a poco por las precipitaciones y donde tiene un gran arrastre por erosión y por deslizamiento, ¿no? Hay unas medidas estructurales que se van a hacer acá, otras medidas no estructurales como educación ambiental, educación al cambio climático, la gestión del riesgo, y para todo esto es para asegurar los bienes de la zona, las casas de la ciudad. Esto es la zona de Chapi, acá tenemos la otra zona, que es la zona de la cultura, esta es la zona del centro de la ciudad, donde es mucho más difícil poder intervenir, pero prácticamente estamos interviniendo en un tren antiguo de la ciudad, con una zona, acá lo vemos un poquito más a detalle, la zona rectangular, un colector que se va a poner en la línea de la cultura, se van a desconectar también algunas zonas pluviales que van al sistema de alcantarillado, y se van a poner esas zanjas verdes filtrantes que estábamos hablando anteriormente. Toda esta zona es la zona, digamos, de la zona de la avenida La Cultura. Tenemos otra zona que es donde está la zona del aeropuerto, el sector 28, Jorge Astete, y Velasco, del aeropuerto Velasco Astete, que tenemos ahí también zonas de capturas, de recolecciones, zanjas verdes, y también todos los que tenemos que desconectar de la parte pluvial del sistema alcantarillado. Entonces hay bastantes infraestructura que se tendría que hacer como para laminar y evitar justamente que se pueda inundar la ciudad. La otra zona es el sector de las joyas y casuarinas, que está, digamos, al este de la ciudad, donde se pueden encontrar algunas laminaciones, zonas verdes, algunos colectores, una zona de retención que estuvimos viendo también, y una laminación de la zona de Belaunde, y el colector costanero también. Son las medidas no estructurales que vamos a hacer en este proyecto, son la implementación de una unidad de gestión, un sistema de información de variables hidrometeorológicas, lo que estuvimos hablando al principio, un plan director de drenaje pluvial urbano y el control de inundaciones también aparejado con este sistema de información, un plan de zonificación y manejo integral de las áreas inundables, una medida de control de intrusión pluvial, una comunicación y difusión del tema de drenaje pluvial, a evitar que la ciudad pueda estar tirando basura a estos drenajes, la limpieza constante y un plan de gestión de riesgo residual. Acá es un poco para indicar cuáles son los costos anuales de operación y mantenimiento y cuál es el problema acá que vemos, ¿no? Que las municipalidades puedan conseguir los recursos para poder asumir los costos de operación y mantenimiento. Los recursos de las municipalidades son muy escasos, muy exiguos, y por lo tanto estábamos mirando con el MEF del Tesoro qué forma de mecanismo le podríamos dar. Ahora yo no sé si eso realmente es la forma de llevar adelante este modelo de gestión, o un modelo de gestión donde se asuma directamente a través de una EPS la operación y mantenimiento, pero cómo entraría a la facturación a través del mecanismo de SUNAS si eso no está incorporado dentro de sus funciones específicas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía por tratar de analizar,
si estos mecanismos con fondos propios del proyecto pueden ser empleados, financiados, los costos de operación y mantenimiento. Todavía hay mucha información que tenemos que analizar para ver realmente cuál es el mejor modelo de operación y mantenimiento de estos trenes, ¿no? Entonces, se realizó acá un análisis de costo-beneficio del proyecto, se estimaron los beneficios, se estimaron los costos, se tuvieron unos resultados preliminares a niveles sociales del TIR y de un BAN que nos permitiría analizar con una tasa de descuento del 8% este proyecto. Y la brecha de contribución del Cusco es de 57 puntos, entonces hay toda una metodología para calcular esto, es una situación de un modelo económico, pero los principales componentes que tenemos es mejorar el sistema de drenaje pluvial, tanto del proyecto del Cusco como Zarumilla, y mejorar la gestión política, de políticas sectoriales de drenaje pluvial, que incluye el desarrollo de instrumentos de gestión para aplicación a nivel nacional y con unas actividades específicas dentro del programa. Esto es, digamos, lo que es las zonas donde se está interviniendo, la zona de Zarumilla, en el Cusco, en la provincia, la zona de intervención es el Cusco, Huanchac, Santiago y San Sebastián, y en la zona de Zarumilla es básicamente Zarumilla y Aguas Verdes. Estos son los costos estimados en millones de dólares, en lo que podría ser el BIC. Hay un aporte de 100 millones de dólares, otro es el aporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ejecutar este proyecto, ¿no? Este es un cronograma tentativo, que estamos ya un poquito atrasados ya en función de esto, pero esto ha sido el tema de la pandemia, pero estamos en función de poder llevar rápidamente este cronograma. Y el último de los puntos es el tema de la reconstrucción con cambios con el mecanismo de gobierno a gobierno. Este mecanismo se ha dado fundamentalmente gracias a los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde se hicieron la pista de atletismo, la cancha de remodelación de la cancha de San Marcos, todas las piscinas que se hicieron, y realmente esto se hizo un trabajo en un tiempo muy rápido y permitió tener esa experiencia de un desarrollo de reconstrucción de un mecanismo de G2G, de gobierno a gobierno, que se llama el NEC o el New Engineering Contract. Nosotros sabemos que ya esto es un tema que se ha desarrollado a nivel del gobierno, con el gobierno del Reino Unido, Inglaterra, se va a hacer este trabajo de reconstrucción, de toda la reconstrucción en el norte, y con 15 establecimientos de salud, 74 colegios y soluciones integrales para 17 cuencas, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales en toda la ciudad. Por mi parte, eso es todo lo que quería compartirles. Ha sido un tema un poco del Internet que nos ha jugado una mala pasada, pero bueno, estoy acá dispuesto a poder absorber las preguntas que crean necesarias. Gracias, estimado Jaime. Querido Jaime Chuya, a ver, los participantes pueden hacer su pregunta. Ahí están. Hay algunas preguntas. Si estarás observando, Jaime, para que los puedas responder. Bueno, comienzo con una que me da Rubén Cordero, ¿no? La norma boliviana y la de los otros países diseñan el alcantarillado pluvial con el criterio de atención tractiva, pero las normas OS 060, que prohíbe la velocidad mínima de las tuberías es de 0.9 y el diámetro mínimo de 0.50 a 500. Cree que la norma actual obliga al sobredimensionamiento del drenaje pluvial. Habría que considerar cada uno de los puntos, habría que considerar si realmente para cada proyecto específico
cuál es la topografía. Hay varios, digamos, elementos que hay que considerar acá. Yo creo que es materia de revisión para cada momento, si la norma nos da un sobredimensionamiento o no. Yo creo que depende de la topografía. Y yo también creo que depende del proyectista, que pueda ver específicamente cuál es digamos, los criterios. Digamos, yo estoy dando las generalidades de todo lo que es el tema de drenaje fluvial para el país, ¿no? Pero esto es, digamos, hay que analizarlo para cada uno de estos temas. Nuevamente Rubén Cordero dice que en el caso de muchas ciudades del Perú, el tejado y techos de calamina, patios, jardines, descargan el agua de lluvia directamente al alcantarillado sanitario. ¿Cómo podría manejarse ese problema social para que los habitantes redireccionen sus descargas al alcantarillado pluvial? En realidad, es todo un tema que eso lo hemos visto en muchas ciudades de la selva. Efectivamente, el sistema de alcantarillado, la presión hace que se descargue al sistema, perdón, no existe el sistema pluvial, hace que se descargue al sistema de alcantarillado. Si nosotros vamos a diseñar un sistema, lo vamos a poner en práctica, pues lo que tocaría es ver la forma de que en alguna forma el proyecto que se esté realizando pues haga la conexión al sistema nuevo. De alguna u otra manera tenemos que evitar que el sistema de conducción de aguas residuales sea el que lleve todo el aporte. Y básicamente porque al final se podría hacer, sí, un sistema de vertederos donde la parte del sobrefluente vaya hacia una descarga, un cuerpo de agua directamente, pero la otra parte vaya al sistema de tratamiento de aguas residuales. Eso me hace acordar cuando trabajaba en una compañía en Estados Unidos y nosotros hacíamos el sistema, hacíamos los modelos matemáticos de lluvia y alcantarillado, y que nos pedía la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que solamente podíamos descargar al cuerpo de agua sin tratamiento el 15% de toda la carga que había en el año. Y almacenamiento y de tratamiento, ¿no? Entonces ahí había que hacer todo un modelo, ampliar las tuberías, hacer un bursting pipe, hacer otro tipo de tecnología. Hay que demostrar con este modelo, que en ese momento se usaba el SWIM, el Store Water Jaime. No. Jaime, ¿me copias? Te fuiste unos segundos. Como Swing. sí, lamentablemente esto nos está jugando una mala pasada. Decía que esto, a través del SWIM, del modelo de manejo de lluvias, en ese tiempo, pues, nos permitió desarrollar en varias zonas, una zona en Pittsburgh, que se llama Gully Valley, y otra zona en Kuski, que sí podíamos mantener los sistemas tal como nosotros, los requerimientos que nos pedían. No sé si es un poco de información nada más que estamos haciendo. Dice, justifica usted la
de otro país en la ejecución de infraestructura en vez de corregir o modificar? Pues obviamente que sí, ¿no? Lamentablemente nosotros hemos dejado que la ingeniería se esté tomada básicamente por normas y no por la parte técnica. Acá hay mucha norma en el país. Y destrabar todo esto lleva muchísimos años. Muchísimo tiempo si es que hay voluntad de hacerlo. Pero como nuestro país y nuestra normatividad es muy rigurosa, dudo mucho que se pueda hacer. Cambiar la ley de contrataciones del Estado es una de lo que se está pidiendo hace mucho tiempo, pero lamentablemente pues no depende de un solo sector, depende de todos los sectores. Mire ustedes, nosotros para sacar esta normatividad de esta, hemos tenido que luchar contra viento y marea. Es muy complicado que el Ministerio de Justicia, que el MEF, que Contraloría puedan ponerse de acuerdo. Entonces hay muchas controversias acá. Es complicado el tratar de corregir la ley de contratación del Estado. Yo diría que es más rápido y más fácil, porque esto está en perjuicio de la población, es hacer la ejecución de infraestructura por el método que sea. Dice, Juan Antonio Sousa me pregunta, ¿por qué cree que el Perú no utilizamos tecnología de punta para sobre el saneamiento en general? Con el caso de microtoneladoras que van de 0,50 a 2 milímetros de diámetro y que permiten ejecutar las obras en menor plazo y disminuyendo drásticamente el costo social y ambiental para trabajar desde la superficie. Efectivamente, hay toda una metodología que se llama trenchless que permite hacer trabajo sin zanja. Ahora, ¿cuál es el problema? De todas maneras, tienes que hacer la zanja para la conexión al domicilio. Entonces, haces una zanja, pero haces una sola, pero haces 40 zanjitas para poder la conexión. Es complicado, hay que ver caso por caso. Hay otra posibilidad de hacer el CIPP, que es el Cure Replace Pipe, que es el manejar el sistema de rehabilitación de las tuberías, tanto de agua como alcantarillado, con esa metodología. Hay muchas metodologías, el boring, el tracking, hay bastantes cosas como hacer para obtener esas microtuneladoras. Podría ser dependiendo de muchos factores. Hay muchas cosas que tendrían que analizarse para poder hacer. Nosotros en el Ministerio estamos abriendo a nuevas tecnologías, tanto en plantas de tratamiento de aguas residuales como en plantas de tratamiento de agua potable. En realidad, cada EPS tiene sus propias normas internas que cada uno le permite hacer o no cada cosa. Lo que nosotros hacemos desde el Ministerio es proponer. Y cada EPS en realidad es la que permite hacer sus tecnologías y sus métodos específicos. EPU de Cusco, el BIT, también el BIT estamos haciendo todo esto. ¿Cómo está el país a nivel de capacidad técnica y profesional para ejecutar la reconstrucción y ejecución de infraestructura en corto tiempo? Digamos que si hay tecnología, lo que nos desfavorece es la normatividad. En nuestro país, como ya vengo diciendo, tiene muchos problemas de normas. ¿Y cuál es el principal obstáculo de los funcionarios públicos? Tomar decisiones que le lleven a tener algún problema con Contraloría. Y al final es el funcionario el que tiene que defenderse solo frente a algún juicio por dejar de hacer o por hacer algo. Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? Es complicado decir esto.
Dice, muchas carreteras en la selva fallan por drenaje pluvial y la escorrentía de quebradas que se cargan en los meses de lluvia. ¿Qué comentario le merece este recurrente problema? Pues nuestra orografía nos hace vulnerables a todo esto. Y de repente es la única alternativa de pasar a de trazar una carretera por ahí. Entonces, la Jaime, Jaime, te fuiste 2 segundos sí, de sí. orografía. ¿Ahora se escucha? Sí, clarísimo. Sí. Gracias. Ya. Decía que cuál es más conveniente en algún momento, si en algún momento es más conveniente dejar a una población sin comunicación, conectada a algún pueblo cercano, a alguna ciudad cercana, o simplemente no hacerlo por los problemas recurrentes de estas características. En esas consideraciones, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene todo un equipo que está, digamos, ubicado en los lugares estratégicos para la limpieza justamente de algunos de estos huaicos que puedan caer. Es nuestra orografía la que nos caracteriza por hacer eso, pero también tendríamos que ver que el suelo pueda ser bastante adherido, que no esté totalmente erosionado. Entonces, hay varios sectores que tendría que trabajar acá para poder tratar de evitar que esto siga ocurriendo. Pero el mal menor sería hacer la carretera o seguir con la carretera. Cristian Collazos me escribe, dice, buenas noches, si bien los principios y los planes de desarrollo urbano de los municipios que no han sido tomados en cuenta, ¿no cree que es necesario modificar las normas la OS 060 o considerar una retroalimentación de información de países que están más adelantados en el tema del drenaje pluvial? A ver, la OS 060 ha sido actualizada. Las ciudades que a partir del decreto legislativo el 1356 indican que tiene que considerar un drenaje pluvial. Obviamente estamos frente a un país que lleva casi todos los años de la República en esas consideraciones. Entonces, nosotros no tenemos una varita mágica como para poder rápidamente cambiar todo esto. Se está modificando, se están haciendo, pero nuestro sistema es paquidérmico, es un sistema muy pesado, es un sistema que no tiene una reacción inmediata. Lamentablemente, así es nuestro país. Entonces, tenemos que hacer y tenemos que desarrollar con lo que estemos, con lo que tenemos, y considerando todas los frenos que tengamos. De todas maneras, algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos parados y de brazos cruzados con respecto a eso. Y me pregunta, ¿por qué en las ciudades de Piura, Chiclayo y Trujillo no se han realizado tanques de tormenta en los puntos más bajos de la ciudad, como se hace ampliamente en Europa, por ejemplo? Europa tiene desarrollado todos estos sistemas hace más de 50 años. Estamos haciendo este programa de drenaje pluvial, se ha iniciado con el Cusco, este tema de laminación se va a hacer. Tengo entendido también que en Trujillo se está mirando todo este aspecto, se está analizando todo esto, pero esto tiene sus fases de acuerdo a nuestra reglamentación. Hay que hacer el estudio de preinversión, el estudio de factibilidad, el estudio definitivo y la ejecución de la obra. En este G2G es un fast track donde se le da el estudio de factibilidad y el que venga tiene que hacer el estudio definitivo y la obra. Estamos adelantando, estamos ganando un poco de tiempo con respecto a esto.
Para lograr el financiamiento del MEF para el sistema de drenaje pluvial urbano, las localidades tendrán que hacer un número de población. Obviamente que tiene que haber una demanda específica y tiene que haber un análisis costo-beneficio social con respecto a esto. Se están comenzando con las áreas urbanas más importantes del país y las áreas que están más... 5 o 6, me pregunta Juan Gordaya, está el financiamiento. Pues sí, sí, seguramente, no me acuerdo específicamente haber leído eso. Otra vez, nuevamente, el Internet. Me pregunta Walter Silva, uno de los problemas que se advierte en el diseño de estas estructuras de drenaje es que no se considera el arrastre de material particulado, el casi lodo, y es en ciudades por donde el drenaje recolecta cerca a mercados o calles descuidadas. Estas arrastran residuos domésticos, de manera que en la etapa de ejecución esta se convierte en un problema municipal. ¿Qué tipo de operación y mantenimiento considera la reconstrucción con cambios? Yo lo que le puedo decir en este momento es lo que se hizo en el Cusco, donde se ha desarrollado toda una estrategia de operación y mantenimiento del drenaje. Obviamente que tiene que ir aparejado con un medio de comunicación para que permita, para decirle a la población cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde llega pues su responsabilidad de evitar echar contaminantes y basura a los sistemas de drenaje, y no solamente a los de drenaje, a los sistemas de alcantarillado urbano, los alcantarillados de aguas residuales. Cerca de los mercados, efectivamente, los mercados lo que hacen es abrir las tapas de los buzones y echar todo lo que se pueda por el sistema. El sistema no es un sistema de basura, de recolección de basura, es un sistema de recolección de carga orgánica, de residuos sólidos y residuos líquidos de la ciudad. No es un botadero. Y eso es lo que tenemos que hacer, entender a la población que lamentablemente la basura, que tiene que ir a un relleno sanitario, tiene que estar almacenado en contenedores de residuos sólidos totalmente diferente. No estamos hablando de sistemas. El sistema va a comportarse de acuerdo a cómo se use y de acuerdo a lo que le echen. ¿Qué especialidad de la ingeniería es responsable de los estudios de ejecución de obras de drenaje? El Ministerio de Vivienda realiza homologación de lo correspondiente a obras de drenaje. En este momento es a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano que se está llevando adelante todos los estudios de drenaje pluvial. Seguramente se irá a crear el Programa Nacional de Drenaje Pluvial. Todavía no se está en ese aspecto y todo lo estamos llevando a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Bueno, gracias por esta oportunidad de poder compartir esta experiencia con ustedes, y quedo a cualquier consulta posteriormente a través del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Uchuya. Muy interesante la participación. También hemos tenido muy buen número de participantes, tanto por la plataforma Zoom como por el Facebook. Hemos pasado los 200 participantes, lo cual demuestra el gran interés que hay por estos temas, ¿no?, del Ministerio de Vivienda y del mejoramiento de las ciudades. Entonces, por mi parte solamente quería, además de agradecerle, invitar a todos los participantes al evento del día 27, o sea, del jueves, donde trataremos el tema de la movilidad en las ciudades, que es también un tema importantísimo para el bienestar poblacional. Va a actuar como panelista el alcalde de Lima,
y también el presidente de la AMPE, ¿no? Entonces vamos a tener dos personalidades que conocen todo el problema del transporte en la ciudad. Entonces los invito a todos los que me están escuchando de que estén en esa conferencia y se puedan inscribir a través del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica en los links que ya ustedes conocen, y también en todos los eventos, porque de esa forma pasan a formar parte de nuestra base de datos y van a ser invitados a todos los eventos que el capítulo y el Consejo Departamental de Lima convoque. Bueno, muchas gracias nuevamente, ingeniero Uchuya, y te dejo a Ricardo Picho para que dé por concluida el webinar. Gracias. Bueno, simplemente hacer recordar a los estimados colegas y asistentes que el video del webinar Desarrollo del Drenaje Pluvial en el Perú será colgado en el Facebook del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. Así mismo, felicitaciones, ingeniero Jaime Uchuya, mecánico de fluidos. Le expresamos nuestro agradecimiento, así como a los asistentes, por habernos acompañado y esperemos haber cubierto sus expectativas. Muy agradecido por todo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.